era un chico muy travieso, ¿sabes? Soy el hijo del medio de una familia normal. Mi mamá era maestra, mi padre trabajaba en esa época, era perito mercantil. Bueno. La cosa es que mi mamá, para que yo pase de grado, me cambiaba de turno. Me pasaba del turno mañana al turno tarde porque yo, insuficiente, regular, hasta el sexto grado, pues yo soy de la época del sexto. Y entonces mi hermano mayor, nos llevamos 7 años entre cada hermano. Y en ese momento iba a una escuela, que es la Escuela Rayo, y él le decía a mi mamá, ¿qué vamos a hacer con este? Dice, pues este se le pasa todo el día dibujando. Entonces, dice mi hermano, ¿por qué no lo notás en orfebrería? Vos que te gustan, viste, que mi hermano ya estaba egresando, mi hermano ya entraba como docente en el Rayo también. Entonces dice, mételo ahí adentro, dice, en orfebrería, que a vos te gustan las cosas de joyería que hacen los chicos y esas cosas. Yo entré y la verdad que me fascinó. Me fascinó porque ahí tuve mis primeros docentes escultores. Y me di cuenta que la cosa pasaba por ahí, pasaba por modelar, realmente me apasionaba. Cuando termino, por supuesto que hice una muy buena carrera como orfebre, pero necesitaba más, siempre me faltaba material, o sea, ya inclusive cuando yo ya estaba en tercer año yo ya trabajaba como orfebre, en empresas, era muy intenso el trabajo mío. Y bueno, cuando digo, bueno, voy a entrar en la Belgrano, qué sé yo, el primer día el profesor que estaba ahí dice, bueno, agarren un poco de arcilla y modelen una hoja. Y yo, para mí modelar una hoja, yo había estado 5 años modelando, era una cosa, un juego de niños. Entonces modelo una hoja, la hago así rápidamente. Y al rato pasa y me dice, vos de esto sabés, ¿no? Le digo, y sí, yo soy egresado de Rayo. Ah, mirá vos, qué bien. El primer día me dice, ¿qué tenés que hacer a la tarde? Me dice, ¿por qué no te haces una vuelta por el taller? Y me ayuda, yo estoy haciendo el monumento Espora. Me dice, vení a ayudarme a hacer el monumento Espora, primera. Bueno, la verdad que fue así muy intensa mi vida, ¿no? Muy fuerte del trabajo. Imagínate que iba a la mañana a la escuela, después a la tarde, iba al taller de él y a la noche me iba a un lugar que se llama Estímulo de Bellas Artes a trabajar como modelo vivo, yo, por mi cuenta. Yo en los años eso, imagínate que yo estaba formado muy técnicamente, muy terriblemente exigido por la técnica. Entonces esto yo sentía como una limitación importante en el riesgo creativo, o sea, en el riesgo de la imagen y sobre todo conceptualmente, ¿no? Entonces yo imagínate que en ese momento hacía unos procesos terribles para poder lanzar mi imagen, mi concepto. Siempre me reprimía porque y esto se podrá hacer y esto no se podrá hacer. La idea todo se puede hacer. Acá sucedían cosas que no me gustaban mucho. Entonces yo sentía que había artistas que se sentían un poco obligados a producir un tipo de imagen, porque la galería, el mercado, había como un sometimiento. Yo decía, esto no puede ser. Cuando llego a París me doy cuenta que también sucede lo mismo, exactamente igual. La galería te manda, hoy no vendemos más estos objetitos que vos hacés, pintame. Entonces, esto me mató, la verdad que me mató, me pegó en el medio de la cabeza, dije acá está todo mal, ¿viste? Yo estuve 7 años, entonces, ¿viste? Sin volver, hay toda una angustia de decir, bueno, yo voy a volver y cómo voy a volver, porque yo quiero desarrollar, por ejemplo, en mi caso personal, yo quería desarrollar la obra acá. Entonces yo allá lo único que hice, digo acá hay algo que yo tengo que buscar, es que es la solución financiera de mi obra, ¿cómo yo voy a bancar mi obra, el delirio? ¿Cómo lo voy a bancar? ¿Voy a esperar que el Estado me dé algo? No me va a dar nada. Entonces profundicé el oficio de orfebrería. Entonces digo yo, con esto algo voy a hacer. Y bueno, y eso me permitió tener una estructura económica como para poder yo financiar mi obra y mi concepto. Y no tener una dependencia, que era lo que más me torturaba, digamos.
Y en el año 86 yo tengo un accidente en la prensa, en una máquina importante, una prensadera de 50 toneladas, aunque no era grande, pero es importante. Soy en la mano izquierda. Y esto fue como el clic, que bueno, finí. Esto se terminó acá. Y ahí fue donde realmente me vino a ver un amigo y me dice, si seguís trabajando con una sola medallita, te corto el brazo. Y bueno, y a partir de ahí realmente ahí empecé. Y bueno, y ahí empiezo a trabajar y a buscar. Lo que sí tenía era un gran deseo de hacer escultura urbana. Empecé a trabajar con el metal, empecé a maquetear y ahí empezó a aparecer toda la serie. La primera que aparece es la serie de la Ribera. A mí siempre me gustó el modelismo naval, aparte, que tiene que ver con los cascos de barcos y que bueno, un poco tiene que ver con el puerto, con las visitas al puerto. Yo tenía una tía italiana chiquina que era piemontesa y siempre ella iba al puerto, siempre nos llevaba al puerto. Entonces era una cosa que para mí era como una cosa muy importante, una anécdota importantísima en mí. Cualquiera que pueda leer mi obra, lo que menos le va a importar es el discurso de la inmigración, no le va a importar nada. Sí le va a importar cómo está hecha, de dónde salgo, por qué le metí una bisagra en un lugar geométrico. Entonces es una pieza normalmente que puede ser constructivista, pero tiene una bisagra, qué jodido. Porque la bisagra es el factor humano, porque la bisagra es humana, ¿entendés? Lo hizo un señor. Entonces esto no, tiene que ver, o sea, te separa un poco del campo matemático, de la estructura, ¿viste? Y te mete en otro lugar que le da un poco de temperatura a la obra. Entonces todo eso, la bisagra también no es azarosa, ¿viste? La bisagra lo que hace es sostener la pieza y dar la posibilidad de que se acomode la pieza en el lugar que tiene que estar. Entonces todo esto es importante. Entonces todo esto pasa en la fantasía del espectador también. Mi pensamiento es que la obra en el artista es un pensamiento cerrado, porque sabe lo que está haciendo. Pero su producción es abierta. La obra que él hace es abierta, no es cerrada, porque ya depende del otro. Él sabe exactamente lo que está escribiendo en su obra, exactamente y qué es lo que tiene que decir. Pero cuando el otro la lee, se le abre la obra adentro, ¿entiendes? Porque si no, no es obra, porque no entra el pensamiento del otro. Uno cuando termina una obra, o sea, sobre todo cuando haces una muestra donde estás mostrando las primeras piezas, mucha angustia, es muy angustiante, muy angustiante. Picasso decía algo, que vos podés tener talento, pero si no sos guapo, tenés que tener lo que hay que tener para poner la imagen afuera, porque si no, no salís. Cuando vos sacás la imagen afuera, la gente entiende. A mí me parece que es importante el coraje y el riesgo. Esto es importante.